Shalom, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Shalom, Aníbal, Johnny, Gerardo, Blanca, Mili. Shalom, Alejandro, Gaby, Viri, Meli, Alfonso, Lidia, Noris, Diego, Ángel. Bienvenidos a todos, chicos. Vamos a empezar a hablar acerca de un nuevo tema. Un nuevo pilar del engaño, que es el engaño del libre albedrío, la mentira de la libertad. Adón, yo sé que el hombre no sigue el camino en sí mismo, no está en el hombre que camina a dirigir sus pasos. Irme ya en el capítulo 10. Probablemente hayan escuchado decir a lo largo de su vida que el hombre tiene libre albedrío. Permítanme llamar la atención sobre el hecho de que la frase libre albedrío no es bíblica, por empezar, como tampoco el término rapto es bíblico. La libre elección moral es simplemente una expresión teológica fabricada por el hombre para su propia conveniencia, nacida del vientre de su propio ego, y como la mayoría de los inventos humanos y la terminología extra bíblica no es la verdad para nada. Pero examinemos brevemente estas palabras: libre albedrío. El libre albedrío es lo que hace que la persona sea libre de actuar como le plazca y sin ningún tipo de restricción en todas las cuestiones morales, es decir, todas las cuestiones que involucran las cualidades del bien y del mal y la toma de decisiones al respecto. No creo que las escrituras en ninguna parte enseñen que el hombre tiene libre albedrío. Esta enseñanza es una invención de la imaginación del sistema de congregaciones rameras. De hecho, las escrituras enseñan exactamente lo contrario. Nos dicen, no es del que quiere ni del que corre, sino de Yahweh, que tiene misericordia, en Romanillín 9:16. La mentira más grande que jamás se haya dicho en el lenguaje humano es que todos los hombres nacen como agentes morales libres. No nacemos libres. O la palabra miente cuando nos informa acerca de nuestra verdadera condición. Por eso, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado vino la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice Romaní en el capítulo 5. Todos pecaron, lo sepan o no, lo acepten o no, porque todo el que comete pecado también infringe la ley. Pues el pecado es infracción de la ley, dice Yahanan Aleph en el capítulo 3. Y esto no exime a los incrédulos, ¿sí? Porque en el fondo de todos los hombres existe la conciencia de lo que es correcto o incorrecto. Al final no comimos de un arbolito que era para saber eso. Bueno, no hay más disculpas. Ahora bien, lo practiquen o no, se convenzan o no de su justicia, esto está ahí adentro. Cuando los gentiles que no tienen la Torá practican espontáneamente lo que requiere la Torá, ellos que no tienen Torá son una Torá para sí mismos. Con eso demuestran el contenido de la Torá escrito en sus corazones, por eso su conciencia les da testimonio y sus razonamientos se acusan o se defienden unos a otros. Romanillín 2. Ahora bien, el pecado trae sus consecuencias. La paga del pecado es la muerte, dice Romanín 6. Ustedes bien saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerle como esclavos, son esclavos de el que obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Entonces, todos los hombres son esclavos del pecado, ya que como vimos, todos pecaron. En Romanillín 3 dice, todos se extraviaron, juntos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Un sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Hay veneno de serpiente debajo de sus labios. Su boca está llena de maldiciones y amarguras. Sus pies son veloces para derramar sangre. Hay calamidad y miseria en sus caminos. No conocieron el camino de la paz. No les importa el respeto a Yahweh. Pero sabemos que todo lo que dice la Torá lo dice a los que están bajo la condenación de la Torá, para que toda boca se calle y todo el mundo quede convicto ante Elohim. Sean honestos. Pidan a sus vecinos que también ellos lo sean, o sea, pídanles a todos a su alrededor que sean honestos por una vez, ¿sí? Y pregúntenles a los que aseguran que ellos no son malos porque nunca mataron ni robaron, la frase más cansativa que uno puede haber escuchado en la vida, si realmente en toda su vida nunca mintieron,
Ni siquiera en la escuela, ni a sus padres, aunque haya sido cuando fueron pequeños. Si nunca envidiaron o estuvieron enojados con alguien, pies veloces para derramar sangre, ¿sí? Todo el que odia a su hermano es homicida, dice Yohanan Aleph. Y esta es una enorme bola demoledora sobre la justificativa de los que creen que solo matar literalmente derrama sangre. Derramar sangre tiene que ver con transgredir, que queda claro por los estudios que hemos hecho en Vallicra, como se dice que ciertas actividades, ciertas transgresiones que no implicaban asesinar a nadie, dejaban la sangre sobre la cabeza de los transgresores. Si nunca tuvieron una palabra de queja o de protesta, maldiciones y amargura, si nunca discutieron, nunca tuvieron pleitos o levantaron o mantuvieron contiendas, o sea, no conocieron el camino de la paz, si realmente conocen el camino de Yahweh y lo siguen, si nunca robaron el tiempo, la paz, la paciencia, la tolerancia de otros con sus actitudes. Lamentablemente no hay un justo, ni uno siquiera. Y eso es lo que dicen las escrituras, que pueda decir que jamás hizo una de estas cosas. Y con una sola alcanza además, porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un punto, se hace culpable de todos, dice Jacob en el capítulo 2. Esto es en cuanto a la libertad que muchos creen tener, sin darse cuenta de que nacieron pecadores y en el primer instante, a la primera oportunidad, confirmaron el hecho pecando, por lo cual se han hecho esclavos del pecado. O sea, simplemente necesitaban una pequeña mentirita, un pequeño capricho, una pequeña cosa que han hecho y les cuento prácticamente de bebés y ya está confirmada la naturaleza que está dentro de la persona y sí, ya han pecado, ya no son libres, mal que pese a muchos y a pesar de las mentiras que se cuentan a sí mismos. Pero también tenemos el punto externo, ¿sí? En cuanto a que tampoco somos capaces de determinar nuestras circunstancias, ¿sí? ¿Podrá el cushita cambiar de piel o el leopardo sus manchas? Así tampoco pueden hacer el bien ustedes, que están habituados a hacer el mal. Dice Yirmeyá en el capítulo 13. No debes jurar ni por tu cabeza, porque no puedes hacer que se vuelva blanco ni negro un solo cabello. Dijo nuestro Adón en Matías 5. Esto para que le quede claro a todo el mundo que por más que insistan en que están tomando decisiones, son un desastre. No es lo que podemos hacer absolutamente nada. Y Yahshua mismo declara que no somos capaces de modificar nada, por lo que nos ordena no andar tomando decisiones, haciendo promesas acerca de cosas que no tenemos bajo nuestro control. Pero la soberbia de la carne se levanta contra este asunto e insiste en declararse libre. Sin embargo, éramos esclavos y como esclavos fuimos comprados. A ustedes los compraron por un precio. No se hagan esclavos de los hombres. Dice Shaul en Corintios Aleph 7. ¿Por qué Shaul advertiría a los corintios de no esclavizarse a los hombres si ellos realmente fueran libres? Sí, porque la inclinación de la carne es obedecer a los deseos del pecado. Debemos vernos como éramos. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivíamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Pero Elohim, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con el Mashiach. Por gracia están ustedes salvos. Y juntamente con el Mashiach, Yahshua nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en el Mashiach Yahshua. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, porque es don de Yahweh. Esto está en Efesín en el capítulo 2. La primera parte describe nuestras vidas antes de ser salvos, ¿sí? Y como cualquier incrédulo, éramos hijos de la ira, ¿sí? ¿De qué ira? De la ira de la ley, esa deuda que pendía sobre todo los que la han transgredido dentro o no de la Torá, porque es lo que está escrito. Pero nuestro Adón Yahshua nos salvó de esa deuda pagándola con su sangre. Y hoy no estamos más bajo la ley, es decir, bajo la ira de la ley. La ley no tiene nada en contra de nosotros, está todo bien. Siempre y cuando estemos andando correctamente. ¿Sí? Estamos con la hoja limpia gracias a su sacrificio. Por lo tanto, hemos pasado a pertenecer a Yahshua, quien nos compró por precio. La segunda parte de este pasuk es promesa. Una tan firme como todas las promesas del Padre y del Hijo, pero aún a futuro.
Ninguno de nosotros está literalmente sentado en las regiones celestiales, o me muestran las salitas, por favor. Sí, muchos pueden en verdad permitir ser trabajados al punto de experimentar riquezas que corresponden a este asunto y a muchos otros, simplemente porque se deciden a correr la carrera y clavan su carne en el madero. Pero eso no quiere decir que estemos literalmente ya disfrutando de la plenitud de lo que todavía está en promesa. Shalom, Luis. ¿Filiación o adopción? El punto más importante en esta discusión es que tenemos un periodo de transición entre un estado y otro, ¿sí? De esclavos de un amo a esclavos del nuevo amo y de esclavos a hijos, ¿sí? Muchos aseguran que ya somos hijos, pero la verdad es que estamos en proceso, como tantas otras cosas, y lo vamos a hacer con 100% de seguridad. Vamos a llegar a ese punto en el cual vamos a hacerlo y efectivamente, pero eso no quiere decir que ya seamos en tiempo cronológico. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y si hijos, también herederos, herederos de Elohim y coherederos con Mashiach, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esto está en varios pasuquín del capítulo 8 de Romanim. A partir de este capítulo, los creyentes han levantado, como acostumbran con casi todo, nuevas confusiones, peleándose y dividiéndose con un espíritu completamente anti-Yahshua. Si uno solo es el autor de este pasuquín y uno solo es también el escritor de los mismos, ¿podría acaso levantarse controversia entre filiación o adopción? Pues hasta eso hacen en la ignorancia. Para empezar, la palabra usada es huyod-cesía, ¿sí? E implica literalmente la adopción. Es una adopción. Ahora bien, el punto es que el fin de la adopción es la filiación. Simple y sencillamente. Es ridículo levantar cuestiones como que cualquiera puede adoptar una mascota, porque nosotros no somos mascotitas de Yahweh. Es una falta de respeto para la gente y para el Padre también, ¿sí? Hablar de esta manera es una aberración, ¿sí? Y es una falta de respeto también a la obra que está haciendo. El proceso simple es el siguiente. Éramos esclavos del pecado y Yahshua nos libra de esa esclavitud y más aún nos engendra de sí mismos. Ups. Acá tenemos un problemita. No dice que nacemos, dice que somos engendrados. Eso es lo que dicen los originales. Y lo que es engendrado, mal que pese, aún no ha nacido. En griego, nacer o dar a luz es ticto, ¿sí? Que encontramos muchas veces, por ejemplo, en Lucas, que habla de María, de Miriam, ¿no es cierto? Dice, dio a luz a su hijo primogénito, es esa palabra. La mujer cuando da a luz sufre dolor, dice en Yahana, ¿no es cierto? Es esa palabra también. También se refiere a cualquier cosa que brota para vida, ¿sí? Pues la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, o sea, da a luz hierba, ¿sí? Esto está en Hebrín, capítulo 6. O también para muerte, ¿sí? En el caso de Jacob, dice luego la pasión, después de haber concebido, da a luz al pecado. Ahora bien, nosotros hablamos de nacer de Yahshua y esto lo encontramos en Yahanan. Yahshua le respondió, en verdad te digo que a menos que uno nazca de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto está en el capítulo 3 de Yahanan. La palabra que 90% de las versiones traducen como nacer, como acabo de leer, ¿sí? Es genao, ¿sí? Que significa engendrar. No nacer. Una madre, con la ayuda del padre por supuesto, engendra a su hijo que solo nacerá meses después. No nacemos así por generación espontánea. De aquí surge también el gran conflicto mental del cristianismo, que se ha esforzado por vender la idea de que ya han nacido cuando apenas hemos sido engendrados. Así que somos fetos espirituales, ¿sí? Para que lo entiendan. En la era de Pesach se preparó el cuerpo de la mujer que hoy, en la era de Shavuot, está embarazada. Ella tiene dolores de parto para dar a luz a los vencedores, a las puertas de la era de Sukkot. Ella es la que dará a luz. Ahí sí,
Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta gritaba con dolores de parto y sufría angustia para dar a luz. Ella dio a luz a un hijo varón que ha de guiar a todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue arrebatado ante Elohim y su trono. Gigalut 12. No necesitamos vivir frustrados porque no alcanzamos ahora los niveles de victoria que solo vamos a alcanzar cuando nazcamos realmente, cuando seamos realmente bebés. O sea, es inútil que el feto llorisquee porque no ha recibido la mamadera, no la necesita dentro de la barriga de la mamá. Apenas si hemos sido engendrados de nuevo, sí, claro, esta vez de lo alto. Hay una gran diferencia porque vamos a completar la traducción del griego. Dice genede anoden, ser engendrado de lo alto, ser engendrado de arriba, ¿sí? Y esa es la cosa. No dice nacer de nuevo, sino ser engendrados de lo alto. Hay bastantes diferencias entre las traducciones. Nosotros somos hijos de Yeshua porque Él es el último Adán, el primero de una nueva humanidad. Todas estas cosas las saco del estudio de la purificación del Metzorá, del leproso que ha sido curado de su tzaraat, un estudio que ya realizamos, ¿no es cierto? Que dejo después el link para que cuando salga esto ya lo puedan ver, ¿no es cierto? Es el post 49 de Vayikra. Este es un tipo de nuestra salvación. La purificación del Metzorá prefigura la obra de nuestro don Yeshua que él iba a realizar siglos más tarde, levantando a esta humanidad leprosa, clavándola con él mismo en el madero. Esto nos convierte en esclavos, ¿sí? Porque hemos sido comprados por precio, pero al mismo tiempo la maravillosa gracia del Adón nos otorga la bendición de ser llamados sus hermanos. Eso es un extra, ¿sí? Que Él ha traído. Este es el regalo. Él nos compra para no solo darnos la libertad, sino además hacernos sus hijos coherederos con Él de la promesa que el Padre le hizo. Ahora bien, piensen ustedes si a ustedes les hubiera dado la salvación completa y les hubiera dado la libertad absoluta. A los 5 minutos tenemos que volver a Él y decirle, che, ¿me salvas de nuevo? Y nada, no ser hipócritas, ¿qué sería eso? Totalmente. Miren, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que queden revestidos del poder de lo alto. Este es el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes. ¿Sí? Es promesa. Sin embargo, la Escritura encerró a todos como pecadores para que la promesa se les diera por la fe a los que creen en Yeshua el Mashiach. Ahora, hermanos, ustedes son hijos de la promesa tal como Yitzhak. Esto dice en Galutia. Entonces, ¿seguimos estando en la promesa? Sí, seguimos estando en la promesa, ¿no es cierto? ¿Qué fue el cumplimiento de la promesa primera que está mencionada en Lucas? Si alguien sabe, esto fue lo que se conoce como Pentecostés, ¿sí? El derramamiento del Ruach. Esa es la entrega que tenemos como garantía. Esta es la promesa. Para Yeshua esa promesa es la de ser hecho Ruach vivificante, la cual le otorga el poder de engendrar una nueva raza. Así también está escrito, el primer hombre Adán llegó a ser un ser viviente y el último Adán un espíritu vivificante, en Corintios 15. Y después él mismo dice en Yahanan 14, yo rogaré al Padre que les dé otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Ruach de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Por cuanto yo vivo, también ustedes vivirán. En ese día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy el Consolador no vendrá a ustedes. Y si me voy se lo enviaré, dice después en Yahanan 16. Y transmitir esa vida a los que en Él creen, engendrándonos de lo alto, ¿no es cierto? Es la función que Él vino a cumplir. Por eso puede hablar de no dejarnos huérfanos, porque Él nos reengendraría desde sí mismo a través del Ruach vivificante, ¿sí? Para su tiempo perfecto nacer de hecho. Por eso Él es el mediador de la nueva alianza, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia de las eras, ya que intervino a muerte para redimirlos de las transgresiones bajo la primera alianza. Esto está en Hebrín 9.
Entonces, todavía estamos bajo la promesa. No hemos recibido aún la herencia de la vida de las eras. No podemos declararnos victoriosas mientras no hayamos atravesado el arco de triunfo, ¿sí? Por lo menos hay que terminar la carrera. Por lo menos hay que empezar a correrla. Hay muchos que ni siquiera la corren, ¿sí? Entonces, mientras no hayamos sido glorificados, pero no podemos declararnos en victoria. Pero mientras tanto, estamos en el camino de la santificación. Tampoco nos quedamos allá sin salir de la línea de largada, ¿sí? Y ese camino de santificación es nuestra gestación en el vientre de la mujer. Así como estamos pasando de esclavos a hijos si es que permitimos ser gestados. Muchos se resisten a esta gestación, este mezclarse con el ruaj, y muchos serán dejados afuera por su propia terquedad. El libre albedrío de Elohim. Si alguna vez se frustra la voluntad de Elohim, entonces Él no es todopoderoso y se cae todo, ¿tá? Si su voluntad se frustra, entonces sus planes deberían cambiar. Por lo tanto, no es omnisciente ni es inmutable. Si su voluntad nunca se frustra, en cambio, todas las cosas están de acuerdo con su voluntad y Él es el arquitecto de todas las cosas tal como existen. Si Él es todo sabio y todo bueno, entonces todas las cosas existiendo de acuerdo a su voluntad deben estar obrando hacia algún fin sabio y maravilloso, algo que nuestras mentes limitadas y caprichosas no consiguen apreciar ciertamente y que nuestra soberbia no debería descartarnos, ¿cierto?, por nuestra limitación mental. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Que hay injusticia en Elohim? De ninguna manera, porque le dice a Moshe, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia y me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. Así que no depende de que uno quiera ni de que se esfuerce, sino de que Elohim tenga misericordia. ¿Dónde está el libre albedrío? Es una mentira malvada y cruel decir que el hombre tiene libre albedrío. Él no tiene tal cosa. Realmente no la tiene, es un esclavo. Y es un esclavo de un engañador que le dice que tiene la libertad. Es lo mismo que nos cuentan a todos, ¿no es cierto?, con esta mentira de la democracia. En fin, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy una criatura de la carne, carnal, habiendo sido vendido como esclavo bajo el dominio del pecado. Dijo Shaul en Romaníes 7. El hombre no regenerado es esclavo del pecado, es un esclavo de Hasatán, es un esclavo de su propia mente carnal y un corazón engañosamente perverso, es esclavo de sus propias viles y bajas pasiones, ¿sí? ¿Cómo puede un hombre esclavo y cautivo de Hasatán tener libre albedrío? Si todas nuestras inclinaciones son para el mal, ¿cómo vamos a elegir el bien? Eso es imposible. Adán nos vendió. Adán no nos dio otra opción al someter a su progenie a la obra de iniquidad. ¿Sí? Cuando Adán entró en pecado no consultó a ninguno de nosotros, no nos pidió permiso, no nos preguntó qué pensábamos, nada, no nos preguntó qué deseábamos, ninguna cosa, simplemente actuó y nosotros recibimos las consecuencias. Pero no se ofendan demasiado rápido, nosotros también traspasamos las consecuencias de nuestras acciones a nuestra progenie. Así que mejor vuelvan a guardar las manos con las que estaban a punto de apedrear a Adán. Nosotros levantamos maldiciones que se prolongan a través de generaciones. A muchos no les gusta escuchar esto, pero es una realidad presente en las Escrituras. Ninguno de nosotros tenía poder de elección en la condición en la que entramos en este mundo. No fuimos pecadores por elección, como erróneamente se nos ha dicho. Sí, somos nacidos en pecados y formados en iniquidad, como sí se nos dice en las Escrituras, y con la naturaleza carnal en nosotros desde el momento en que fuimos formados en el útero. Estando muerta en delitos y pecados, muerta para Elohim, muerta para la verdad, muerta para la pureza, muerta para la realidad, la raza adámica ya no era capaz de tomar una decisión o elección para salvación. En cuanto a ustedes, estaban muertos en delitos y pecados. Acuérdense lo que nos dice Efesios, lo leemos de nuevo, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, que es la que nos empuja a hacer todas estas cosas, y nosotros vamos y lo hacemos. Y al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Los que están en desobediencia y se mantienen actuando de esa forma, ¿dónde están? Están bajo el espíritu de la potestad del aire. En otro tiempo, todos nosotros vivíamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. El mensaje es claro, no somos pecadores por elección, ¿sí? Éramos pecadores por naturaleza.
Si hemos sido salvos y estamos cambiando nuestra naturaleza, entonces ahí está el asunto de nuestro cambio de vida. Nacimos en esta condición simplemente porque el primer hombre, Adán, nos puso a todos en esclavitud del pecado. No teníamos nada que decir al respecto. ¿Sí? De ninguna manera lo que hicimos, lo consentimos o lo elegimos porque nacimos ya en él. Así que díganme, ¿dónde está el libre albedrío? Una vez más. No nacimos agentes morales libres, nacimos esclavos. No hay hecho más evidente que el hecho de la depravación total del hombre o su incapacidad total para liberarse de la esclavitud del pecado, y esto tiene su origen en el hecho de que su ruaj humano está muerto de nacimiento. La depravación total significa que el hombre en su estado natural es incapaz de hacer nada o desear algo que agrada a Elohim. Hasta que nuestro ruaj sea renovado, hasta que recibamos el nuevo ruaj, ¿no es cierto? Y sea avivado en ese momento por su ruaj, cuando recibimos la nueva persona, seremos esclavos de la carne, de Hasatán y enemigos de Elohim. Cuando el hombre insiste en que todavía tiene una chispa del bien divino residente en su corazón, las escrituras le responden: querido, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién puede conocerlo? Dice Yirmeyá en el capítulo 17 y la respuesta es que Yahweh lo conoce, ¿sí? Cuando el hombre sostiene que tiene libre albedrío y que puede aceptar o rechazar al Adón por su propia voluntad, la palabra de Elohim no contradice, declarando: no hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay nadie que busque a Elohim. El hombre es totalmente depravado en el sentido de que todo lo relacionado con su naturaleza está en rebelión contra Elohim. El hombre es leal al Dios de las tinieblas y ama la oscuridad más que la luz. Esa es nuestra naturaleza, y el que diga que no la tiene, miente, dijo Yahanan. Su voluntad, por lo tanto, no es en absoluto libre, es un esclavo de la carne. La depravación total significa que el hombre, por su propia voluntad, nunca tomará una decisión por Mashiach. Jamás lo va a elegir por sí mismo. Nuestro amado Adón lo dice sin rodeos: ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, y sin embargo ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Y esa es la realidad de muchos que se la pasan buscando rituales y cosas y letra muerta para tratar de buscar la vida eterna, que está solamente en tener a Mashiach en forma de vida real, concreta, hoy, aquí, ahora. El problema de muchos es que creen que por el hecho de haber aceptado al Adón como su salvador, instantáneamente han nacido de nuevo. Esta es una gran mentira que el cristianismo ha vendido. Pero la palabra, una vez más, es bien clara: la regeneración implica ser engendrados de nuevo. Esta palabra aparece solo 2 veces en el Berija Dashá y es palingenesia, ¿sí? Compuesta de palin, que es un adverbio que significa de regreso, de nuevo, nuevamente, una vez más, ¿no es cierto? Y génesis, justamente, que significa ser engendrado de nuevo. Entonces ahí está la conjunción de las dos, ¿no? Entonces volvemos una vez más al mismo punto de partida. Aunque nuestro Padre puede llamar las cosas que no existen como si existieran, como dice Romanín, nosotros no podemos todavía, ¿ah? No estamos en ese plano en el cual lo que fue es y será, que es un plano fuera del tiempo aniquilador, aunque ciertamente estaremos sin sí condicionales, ¿sí? Vamos a estar. La promesa es unilateral y no es condicionada. Entonces, otra vez, no vale levantar la cuestión de que ya hemos sido regenerados como si hubiéramos nacido como vencedores. Necesitamos entender la diferencia entre estos dos conceptos y veremos con total claridad el desarrollo indispensable para pasar de un punto a otro, algo inherente a nuestro plano material, en el cual las cosas no se que generan así por generación espontánea o magia, sino que crecen lentamente. Así que toca aceptar el camino como nos ha sido colocado delante, el camino que llamamos de la santificación, que implica nuestro desarrollo en el vientre. Somos fetos creciendo para ser bebés, pero no hemos nacido aún. Eso estamos aguardando. También nosotros, que tenemos el Espíritu como primicia, gemimos interiormente esperando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. No hemos sido redimidos en nuestro cuerpo, ¿verdad? No.
No lo hemos sido aún. Es lo que estamos esperando, ¿sí? Y esto lo está diciendo Shaul, no lo está diciendo nadie antes de que Mashiach hubiera venido ni nada por el estilo. Entonces, esta es una terrible claridad, ¿no es cierto?, la que tiene Shaul. Aguardamos lo que aún no hemos recibido, no podemos aguardar lo que ya recibimos. Entonces, señores, aguardamos la adopción como hijos, que es la redención de nuestro cuerpo. Y si aguardamos, no recibimos todavía, así que es inútil insistir. En todas estas cosas no hay un dedo del hombre en el medio. No hay elección, no hay libre albedrío de ninguna pavada, porque el hombre es absolutamente incapaz de elegir a Yahweh. Y si puede, corre para el otro lado, como muchos lo hacen. La depravación total significa que el hombre natural es completamente incapaz de discernir la verdad. De hecho, el hombre no regenerado piensa acerca de las cosas de Elohim como ridículas. El hombre natural no recibe las cosas del Ruach de Elohim porque son locura para él. Tampoco puede conocerlos porque se disciernen espiritualmente, dice Corintiim Aleph. El hombre no puede ver ni conocer las cosas que se relacionan con el reino de Elohim sin recibir la primicia del Ruach HaKodesh en primer lugar. Regenerados primero por el Ruach HaKodesh, es decir, el hombre necesita ser primero engendrado de lo alto, sí, ese es el punto. En este punto ahora sí recibimos un nuevo hombre, un nuevo Ruach. Un Ruach muerto solo percibe las cosas del hombre y de Hasatán. Los hombres no regenerados no pueden comprender ni siquiera que deben venir a la luz. Son los muertos que solamente conocen la oscuridad. Son totalmente depravados. ¿Sí? Lo entiendan o no lo entiendan, hayan matado o no a nadie. Para Elohim son manchas y nada más. Son totalmente incapaces de pensar, percibir o hacer algo que agrade a Elohim. Y esa es la función del ser humano. Hasta que Elohim está listo, está dispuesto, o sea, le llega el tiempo a cada uno para darles vida y entendimiento. Y en ese momento, bueno, es un momento de regeneración. La fe sigue a la entrega de la vida. El dar la vida es por la voluntad de Elohim. Notemos el orden. Pero Elohim, que es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con el Mashiach. Ese es el orden de las cosas. El hombre no se salva por ningún acto mítico de su propia voluntad, ¿sí? Es salvo por gracia, y esto sucede cuando aún estamos ahogándonos en nuestras transgresiones, sin posibilidad de elegir nada bueno. Tampoco nada de nada. Primero Elohim, que es Elohim, que da la vida y luego imparte fe en el corazón como un regalo gratuito, una adicional, ¿no es cierto? Shaul continúa, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Yahweh. Y no es por obras para que nadie se jacte. O sea, no hay nada que hagamos, ni siquiera tomar la decisión, hay que dejarse de payasada, ¿sí? Porque somos hechura de Elohim, sigue diciendo en Efesios 2. La fe salvadora es un don de Elohim, no es un ejercicio del libre albedrío del hombre. El hombre debe creer ciertamente, pero no es el viejo corazón engañoso, desesperadamente perverso, ni la vieja mente carnal la que cree, que es lo que utilizan en la práctica, en la vida práctica, muchos que se dicen creyentes, sino la fe impartida por la gracia de Elohim a través de la regeneración que nos viene de recibir la semilla del Ruach como un regalo, que es la semilla de la fe que Él deposita en nosotros para que podamos dar los pasos de fe necesarios para avanzar, porque por nuestra propia naturaleza no los daríamos, no queremos, es más, nos cuesta tanto dar los pasos de la santificación, la mayoría ni siquiera los da, porque esa es la verdadera naturaleza del ser humano. Entonces necesitamos tener el quebrantamiento del hombre exterior para que esa semilla que ha sido depositada adentro pueda crecer, salir y manifestarse. Porque si solamente manifestamos a nuestra vieja carne, algo está funcionando mal. Elohim ha decretado que las obras de la carne no tendrán parte en la salvación tan grande que él mismo proporciona. Es decir, que el hombre ha utilizado su libre albedrío para decidir, es una obra de la carne y su soberbia. Él nos regeneró cuando estábamos muertos en pecados. La vida es su regalo. La fe es su regalo. Somos salvos por una fe que no es de nosotros mismos. Vamos a leer de nuevo prestando atención. Por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Yahweh. ¿Qué no es de nosotros? Pues la fe, hombre, la fe. Ni siquiera eso viene por libre albedrío. Somos salvos por medio de la fe que no proviene de nosotros. Hasta eso nos tiene que meter adentro. Porque si no, ni siquiera de esa forma
dejándonos con nuestro libre albedrío, lo seguiríamos. La fe es un don de Elohim. Hagan un pollito con el libre albedrío y tírenlo a la basura, por favor, de donde nunca debió salir. A la basura del tacho satánico, que está cada día más lleno. Si nosotros realmente tuviéramos libre albedrío, ¿para qué necesitaríamos la ayuda de Yahweh? No solo nos tiene que dar la fe para creer en primer lugar, pero también nos tiene que después seguir empujándonos, porque Elohim es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer, porque si no nosotros no producimos ninguna ramita, ninguna hojita y mucho menos fruto, ¿sí? Para cumplir su buena voluntad, dice Filipenses. El hombre no puede olvidarse de quién es esclavo y sigue siéndolo en su viejo hombre. Pero si nuestro evangelio está escondido para los perdidos, en quienes el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les brille la luz del glorioso evangelio de Mashiach, dice Shaul en Corinthians Bet en el capítulo 4. Bien, ahora sí, habiendo terminado, hermanos, vamos a dar por encerrada la charla y más tarde nos encontramos para charlar acerca de estas cosas, ¿sí? Shalom a todos, hermanos.